Hermano Luis tiene la palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. De verdad que ya se ha hecho muy cotidiano el poder compartir, el poder conocernos, el poder vernos también y de todo corazón les envío mis saludos a cada uno y que bueno es poder tener esta oportunidad con la palabra del Señor. El tema que hemos estado desarrollando toda esta semana tiene que ver con la oración. Hemos estado hablando en varios aspectos y se han hecho bastantes explicaciones nuestros hermanos en cuanto al tema de la oración. Creo que no hay mucho que añadir por todo lo que se ha dicho y también hemos entendido muy bien que cuando hablamos de orar obviamente es tener una conversación íntima, una conversación profunda con el Señor. No tiene nada que ver con los rezos o cosas repetitivas o formularias que muchas veces las personas piensan que es en cuanto a la oración. Entonces hoy día vamos a enfocarnos exactamente en el punto del privilegio, el privilegio de orar, y vamos a estar considerando un texto bíblico en el Evangelio de Mateo. Creo que muchos de nosotros ya conocemos ese texto bíblico, pero en Mateo capítulo 6 creo que hay varias cosas que podemos aprender en cuanto a la oración, a cosas que están equivocadas o erradas en la oración, y también obviamente el privilegio de la oración, en la oración modelo, en Mateo capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante. Allí se va a encontrar la porción bíblica del día de hoy, Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que cuando entramos a Mateo capítulo 6, por lo menos lo que vemos en la estructura, es que Jesús desde el versículo 1 va a hablarnos de algunas cosas externas. Va a hablarnos de algunas cosas externas, como por ejemplo el dar, el orar o el ayunar, y va a hablarnos de que podemos hacer cosas externas, podemos hacer cosas buenas, pero podemos hacerlas con motivos incorrectos, con motivos equivocados. Ya, yo creo que todos conocemos ya la enseñanza en cuanto a la limosna, en cuanto al ayuno, que podemos estar haciendo las cosas bien, cosas buenas, pero si los motivos por los cuales tú haces las cosas son incorrectos y equivocados, entonces has perdido la ganancia. Y vamos a apuntar obviamente a nuestro tema de la oración y vamos a leer el texto bíblico primeramente y de ahí vamos a estar explicando algunas cosas en los pasajes. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De esto vamos a estar hablando hoy día, mis queridos hermanos,
Y si tú miras muy bien allí en versículo 5, donde comienza nuestro mensaje, Mateo capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, y cuando ores. Y lo primero que tenemos que notar cuando miramos el versículo 5 es que la expectativa de Dios quiere contactarse con nosotros. Dios quiere que hablemos con Él. Cuando ores, Dios no está diciendo, ojalá que pueda ser en un momento, ojalá que cuando tengas ganas, es que si te da la oportunidad, si te sobra el tiempo. No, Dios está diciendo, nuestro Señor Jesucristo lo está pidiendo, y cuando ores, o sea, Él da por hecho que el cristiano fiel y verdadero debe apartar un tiempo, que el cristiano fiel y verdadero debe dedicarse a la oración. Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere que hablemos con Él. Dios quiere conocer tus necesidades. Dios quiere saber qué es lo que realmente me está sucediendo a mí, qué es lo que le está sucediendo a usted. Entonces, lo primero que aprendemos en versículo 5, la expectativa de Dios, como también lo dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. Siempre la expectativa de Dios es que sus hijos siempre estén en comunión, siempre estén en contacto, siempre estén en conversación constante con Él. Eso es lo primero. Cuando ores. Ahora, dentro de este privilegio de la oración, si tú te fijas muy bien, Jesús me está diciendo, si tú te quieres comunicar conmigo, entonces tienes que hacerlo bien. Si tú quieres entablar una conversación conmigo, entonces usted tiene que hacerlo muy bien. No lo hagas, por ejemplo, versículo 5, no seas como, y hace el comparativo. No seas como los religiosos, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y nota muy bien que Jesús está condenando la hipocresía, Jesús está condenando los malos motivos, el ser visto por los hombres, porque alguien se preguntaría, ¿Jesús está condenando aquí que oremos públicamente? ¿O la oración pública en la iglesia? ¿O Jesús está condenando aquí que yo pueda visitar a un hermano y orar en su casa? No, Jesús no está condenando toda oración pública. Jesús no está condenando que oremos los unos por los otros o que nos visitemos para orar. Lo que Jesús está condenando es la actitud hipócrita de orar para que los demás me vean, para que los demás me noten, para que los demás vean que soy religioso, vean que soy espiritual. Esa es la hipocresía que Jesús está combatiendo. ¿Cuánta gente hoy en día no vive la cristiandad de esa manera? Una cristiandad de apariencia. Habla bonito, habla sofisticado, usa palabras rebuscadas, pero lo hace no con el propósito de llegar al corazón de Dios, sino que lo hace con el propósito de que los demás lo escuchen, que los demás lo vean. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué lindo ora usted, hermano! Y en ese mismo momento la persona siente la vanidad. ¡Wow! Lo estoy haciendo bien. La gente le gustan mis oraciones. Y fíjate que cuando hablamos de un tema como la oración, yo creo que no importa si a la gente le gusta cómo ores o no ores, sino debe importarle cómo esa oración llega a Dios, cómo esa oración debe llegar a la presencia del Señor. No importa lo sofisticado, no importa las palabras, no importa el adorno, no importa la parafernalia. Lo que importa, por lo que va a decirnos versículo 6, lo que importa es que tu Padre que ve en lo secreto, vea la oración. ¿Cuánta gente hoy en día está preocupada de que los demás lo vean? Quieren lucir como justos, quieren lucir como buenos, quieren lucir como religiosos, quieren lucir como espirituales. Y el privilegio de orar es que realmente, y aquí está versículo 6, ¿quién te importa realmente que vea tu oración? Ahí está la pregunta del versículo 6. ¿Quién realmente te importa que vea tu oración? Porque en el versículo 5, el que ora está preocupado de que los demás lo vean y que lo hace bien.
que es correcto, que sus palabras son adecuadas, que lo está haciendo religiosamente correctamente. Pero el del versículo 6 está preocupado de que su padre que ve en lo secreto vea esta oración. Ahí está el verso que vemos entre versículo 5 y versículo 6. ¿Qué nos pide Jesús? Cuando ores, si quieres llegar a mi presencia gratamente, Jesús nos dice, lo que yo necesito de ti es que ores en secreto. Y no está hablando aquí de un lugar, por si acaso. Porque estuve meditando mucho en esto, cuál realmente es el aposento. Porque dice versículo 6, más tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuál realmente es el aposento? ¿El aposento es tu pieza? ¿El aposento es tu casa? ¿O realmente el aposento que está mostrándonos Jesús es el corazón? Esa oración que se comunica de corazón a corazón. Del corazón del hombre al corazón de Dios. Cuando tú ores, preocúpate que tu corazón se conecte con el mío. No te preocupes tanto lo que las demás personas están mirando. No te preocupes tanto lo que las personas están oyendo. Preocúpate que tu corazón se conecte con el mío. Entra en tu cuarto, en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa realmente que buscamos? Nota muy bien, estoy diciendo que Dios no está prohibiendo las oraciones públicas, pero sí está prohibiendo los propósitos equivocados. No está prohibiendo que oremos con otros, pero sí está prohibiendo que yo busque llamar la atención con la oración o con los actos de justicia que estoy haciendo. Eso Jesús lo está condenando constantemente. Por eso que cuando hablamos de la oración, ¿qué aprendemos de la oración aquí? Versículo 5 y versículo 6, la oración que ve Dios debe ser una oración íntima, debe ser una oración discreta, debe ser una oración tranquila, debe ser una oración privada. Para que podamos tener un contacto de corazón a corazón con Dios, debemos evitar las distracciones, debemos evitar los motivos equivocados, debemos evitar la parafernalia de que los demás se fijen en lo que hablamos, en lo que decimos o cómo nos comportamos. Debemos preocuparnos que mi corazón se conecte con el corazón de Dios. Eso es lo que realmente Jesús nos está mostrando primeramente en versículo 5 y versículo 6. Ahora, si pasamos al versículo 7, ¿qué más podemos aprender de la oración eficaz, de la oración que agrada a Dios? Ahora también Jesús dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Fíjese que la primera condenación era hacia los religiosos y hacia los judíos hipócritas, que pensaban que por verse justos iban a ser mejor recibidos por el Señor, pero ahora se está enfocando a los paganos, a los gentiles, a los que realmente pensaban que por estas fórmulas, por estos ritualismos, recuerden el contexto de politeísmo que tenían los gentiles, y ellos pensaban de que usando vanas repeticiones, usando fórmulas, ritualismo, ellos pensaban que de esa manera podían agradar a sus dioses y, por ejemplo, pedir la lluvia o pedir tiempos buenos o encontrar la sanidad. Y Jesús también condena ese tipo de paganismo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, dice el versículo 8, pues semejante a ellos. ¿Qué aprendemos ahora en versículo 7 y versículo 8? ¿Qué Jesús nos está diciendo ahora? Jesús nos está diciendo, evita las vanas. Note muy bien lo que voy a destacar, las vanas repeticiones. Mira lo que estoy diciendo, las vanas, las repeticiones sin sentidos, fútiles, sin ningún entendimiento. Jesús no está prohibiendo las oraciones largas, porque a veces hay hermanos que oran muy lindo y oran largo. Eso no está hablando aquí, porque a veces de corazón a corazón hay mucho que tenemos que decirle al Señor. Por ejemplo, si Jesús estuviese prohibiendo las oraciones largas, entonces Jesús se contradijo cuando, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, 16 o en Lucas 6, 12, Jesús hace largas oraciones y pasa la noche orando a Dios. ¿Cierto? Jesús estaría contradiciendo. No está hablando de las largas oraciones acá. No está hablando de que cuando tú lo sientes de corazón a corazón, derramas tu corazón al Señor
y estás hablando abundantemente y estás contándole todo de ti al Señor. No, no está hablando de eso. Tampoco, por si acaso, está prohibiendo la oración persistente. Ve que hay hermanos que dicen, no hay que repetir la oración. Entonces, si tengo una necesidad, le pido a Dios una vez. No, pero si se la pido 2 veces, es repetición. Y si le pido la misma necesidad 3 veces, lo estoy repitiendo. Y si le pido por la misma necesidad 4 veces, 5 veces, o por mi enfermedad, por salud, entonces estoy haciendo una repetición. Tampoco está hablando de eso. Porque recuerde que también debemos orar sin desmayar. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 18. Debemos orar sin cesar, debemos orar sin desmayar. Recuerde que Jesús 3 veces le pidió al Padre, quita esta copa, pasa esta copa de mí. O Pablo le rogó 3 veces al Señor que quitara el aguijón. Y eso no es una vana repetición. ¿Qué Jesús está condenando entonces? No está condenando las largas oraciones ni las oraciones persistentes o repetitivas. Lo que Jesús está condenando es orar sin meditar ni pensar, y pensar que solamente por las palabras que yo digo, por la abundancia de las palabras, yo voy a conseguir algo de parte del Señor. O sea, una oración sin sentido, una oración sin entendimiento, una oración sin comprensión, una oración sin corazón. Eso es lo que hacían, por ejemplo, los gentiles, que ellos pensaban, oh, ofrécete esta oración, este ruego a Zeus, y Zeus va a darte lo que tú pides, y ofrécele este otro ruego al dios de la guerra, o a Apolos, a Marte, y esto es lo que va a suceder. Como hoy en día la gente piensa, rézate tantos Padres Nuestros, o tantos Ave María, y piensan que por repetir una fórmula, o a un santo, y piensan que por esa palabrería ellos van a ser oídos, o eso les va a dar un favor delante de Dios. Jesús dice, eso es una vana repetición. Eso es una oración sin sentido, que no se hace con entendimiento, que no se hace con comprensión. Pero tú y yo cuando oramos largamente, eso es agradable delante de Dios. Tú y yo cuando oramos persistentemente, eso es agradable delante de Dios. Pero la oración vana y sin sentido, la oración vana y sin sentido es la que Jesús condena, en este caso también, de los gentiles, de los paganos, que en este caso son palabreros o parlanchines. ¿Qué es lo que Jesús quiere de la oración? Nota muy bien conmigo, hermanito, ahí en versículo 8. Mira Mateo capítulo 6, versículo 8. ¿Cuál es la oración agradable? Jesús dice, no os hagáis pues semejante a ellos, no hagan lo mismo que ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Qué maravilloso privilegio de orar. Oramos a nuestro Padre. Oramos al Dios que ve en lo secreto, porque queremos conectarnos desde el corazón nuestro al corazón de Él, pero oramos sabiendo que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Antes que tú y yo le pidamos, antes que tú y yo le clamemos, antes que tú y yo le busquemos, Dios ya está trabajando en tu petición. Dios ya está trabajando en tu necesidad, hermano. Eso es maravilloso. Saber que tenemos a un Padre que conoce nuestras necesidades, que sabe lo que a ti te sucede, que sabe lo que a mí me falta, que sabe lo que hay en tu corazón antes que nosotros se lo pidamos. Eso es maravilloso. Saber que Dios ya conoce nuestro corazón. Esa es su omnisciencia. Pero tal vez esto le hace algunas preguntas, hace que la gente piense algunas cosas, porque hay hermanos que me han dicho, hermano Luis, pero si Dios ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir, si Dios ya conoce las necesidades que yo tengo, entonces ¿para qué orar? Si Dios ya lo sabe, si Él ya está trabajando en mi oración. ¿Cierto? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Ha escuchado esa pregunta? Mucha gente se la hace. Si Dios sabe que tengo que, lo que yo necesito, lo que a mí me falta, lo que a mí me duele, ¿por qué entonces yo tengo que orar a Dios si Dios puede resolverlo antes que yo se lo pida? Bueno, por lo menos quiero ofrecerte 3 respuestas que he encontrado en la palabra de Dios. ¿Por qué el cristiano debe orar? Aún sabiendo que tenemos un Padre que conoce nuestras
necesidades antes que le pidamos. ¿Por qué el cristiano tiene que orar? Y número uno, la primera cosa que yo quiero llamarte la atención, la primera cosa de por qué el cristiano debe orar, nosotros oramos, aunque nuestro Padre conoce nuestras necesidades, para mostrarle a Dios, número uno, para mostrarle a Dios lo consciente que estamos de nuestras necesidades. Hay veces que nuestras peticiones no van en sintonía con lo que Dios piensa o con lo que Dios cree que necesitamos. ¿Cuántas veces? Y lo dijo Santiago en Santiago capítulo 4. Muchas veces no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Muchas veces nosotros decimos, Padre, dame un auto, Padre, necesito esto, Padre, dame aquí, Padre, dame allá. Y muchas veces lo que nosotros percibimos como nuestras necesidades no son realmente las necesidades que Dios evalúa de ti o de mí. Entonces, el primer motivo de por qué orar, la oración nos conecta con el propósito, la oración nos conecta en este caso con el sentir de Dios. Dios quiere ver cuán conscientes estamos de nuestras necesidades. ¿Cuántas veces tal vez le hemos pedido a Dios trabajo, dinero, salud? Y a lo mejor Dios dice, lo que realmente tú necesitas es fe. Lo que realmente tú necesitas es compromiso. No necesitas ese trabajo, no necesitas ese dinero. Eso te va a alejar de mí. Y muchas veces la oración le muestra a Dios lo consciente que estamos, cómo percibimos nuestras necesidades. Le muestra a Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando oramos, porque al orar le estamos descubriendo nuestro corazón a Dios, le estamos diciendo lo que realmente pensamos que nosotros necesitamos. Recuerda que el Espíritu Santo con gemidos indecibles le interpreta, le dice realmente cuáles son nuestras necesidades, nos ayuda en nuestra debilidad, porque muchas veces no estamos en sintonía con Dios, con lo que tú crees, con lo que yo creo necesitar, con lo que Dios cree que realmente tú y yo necesitamos. Pero también he encontrado otro propósito por qué debemos orar, no solamente para mostrarle a Dios lo consciente de que estamos de nuestras necesidades, sino también para mostrarle a Dios. Número 2, también oramos para mostrarle a Dios lo necesitados, lo dependientes que somos de Él. Lo necesitado. Ve que cuando tú oras, en ese mismo momento tú tienes que asumir una posición de humildad, de reverencia, porque tú no estás hablando con un igual. Tú no estás hablando con alguien que tiene el mismo nivel que tú. Estamos hablando con alguien que es superior. Y si tú le estás pidiendo, es que estás reconociendo que tú estás necesitado, es que tú estás reconociendo que tú dependes de Él. Dios quiere que oremos para ver realmente si dependemos a Él. ¿Cuánta gente hoy en día prefiere solucionarlo en la primera? Tiene plan A, tiene plan B, tiene plan C, tiene plan... Todas las letras. Y lo intenta y busca las soluciones humanas, pero cuando ya no le resulta ninguna solución, entonces en ese momento el plan Z, Dios, el último plan, Dios, y dejamos a Dios para el último, cuando Dios debería ser nuestro plan A. Entonces, el que depende de Dios le dice, Señor, tú eres mi plan A. Señor, yo te necesito a ti. Señor, yo dependo de ti. ¿Cuánta gente hoy en día piensa que depende de su trabajo? ¿Cuánta gente hoy en día piensa que depende del dinero? ¿Cuánta gente hoy en día que piensa que su estabilidad o su felicidad depende de una familia, de una posesión, de un bien material? La oración le muestra a Dios cuán dependientes somos de Él. Tú asumes tu posición. Eres criatura, Él es creador. Tú necesitas, Él es el que da. Él es el que otorga. Señor, estoy orando, agacho mi cabeza, porque cuando oramos no podemos exigir. Cuando oramos no podemos darle órdenes a Dios. Ve que la fama de ahora, no sé en otros países, pero acá en Chile está la moda de los denominacionales, de los pentecostales, de decretar, de declarar. Decláralo por fe, dice. Y proclámalo y decrétalo. Decreto que Dios va a sanar y decreto, como el apóstol Guillermo Maldonado dijo que decretaba que el COVID se iba a terminar. Y han pasado meses y meses y él está escondido en su guarida de lobo rapaz y el COVID todavía sigue. Porque la gente hoy día quiere darle órdenes a Dios. Decrétalo, pídelo por fe. Dale órdenes a Dios como si nosotros fuésemos los dioses
y el Señor es un monigote que tiene que seguir lo que nosotros decimos. Cuando oramos, asumimos nuestra posición. Señor, te lo suplico, te lo pido, por favor, tú eres el rey. Yo soy solamente un siervo que viene a pedir un favor. Eso hace la oración. Le muestra a Dios lo dependiente, lo consciente que estamos, de que necesitamos de Él. Y número 3, ¿por qué también tenemos que orar? Tercera cosa que le mostramos a Dios también. Le mostramos a Dios. También, ¿por qué debemos orar? Porque debemos orar para mostrarle nuestra gratitud y alabanza a Dios. Si tú reconoces que Dios ha sido bueno, si tú reconoces que Dios ha sido maravilloso en tu vida, entonces vas a orar, vas a conectarte con Él, vas a hablar con Él y vas a decirle, gracias Señor, gracias, te alabo, te bendigo, porque eres el que me sustenta, el que me suple, el que me escucha, el que me ayuda, el que me levanta. El tercer motivo por qué oramos es para alabar y es para glorificar el nombre de Dios. Es algo que constantemente estoy repitiendo a los hermanos, porque yo no sé qué sucede, que hemos desconectado la oración de la adoración. Y muchas veces sucede que no entendemos que cuando oramos es un momento más especial de adoración, porque nos estamos conectando directamente con el Señor. Pero muchas veces sucede que en la iglesia del Señor hay personas que aprovechan el momento de la oración para pararse, para irse al baño, para escribir en un papelito, para conversar con el que está al lado, para distraerse, y no se dan cuenta que en ese preciso momento Dios desciende o Dios está ahí escuchando y conectándose con nosotros, porque orar es adorar. Es adorar. Y la gente a veces no lo entiende. Entonces, cuando tú oras, tienes que estar más concentrado. Cuando tú oras, tienes que estar más conectado. Cuando tú oras y hablas con tu Padre, entonces Dios te habla por medio de la palabra, por medio de la Biblia, por medio del mensaje, pero Dios también ahora te va a escuchar. Cuando Dios te escucha, cuando le alabas, cuando le cantas y cuando le oras. Dios te escucha. Y ahí se ve la relación mutua en dos sentidos. Una relación sana. El privilegio de la oración. Alabamos a Dios. Oramos a Dios, agradecemos al Señor por medio de lo que sale de nuestra boca, por medio de nuestra oración. Fíjate muy bien, qué privilegio tan maravilloso. Qué privilegio tan maravilloso es ir a nuestro Padre. Qué privilegio tan maravilloso es ofrecer la oración. Y por eso mismo, si miras ahora versículo 9, Jesús ahora, entendiendo todos estos conceptos, dice, vosotros pues oraréis así. Esta es la oración modelo. Esta es la manera. No está hablando de una vana repetición, no está hablando de un rezo repetido. No, está hablando de un modelo. De esta manera, sigue esta fórmula, este formato. Podríamos decirlo de otra manera. Y nota muy bien que en el principio, en el centro, en el inicio, en el génesis de la oración, se encuentra el meollo del asunto. Y aquí está mi punto que yo quiero enfocar en el día de hoy, hermano. Porque podemos entender las actitudes correctas. No hay que hacerlo con hipocresía, no hay que hacerlo con vana repetición. Podemos dar los énfasis correctos. Tu Padre que ve en lo secreto, que tu oración sea privada. Oremos con los propósitos correctos, incluso entendiendo que le mostramos nuestra dependencia, nuestra necesidad, nuestra gratitud a Dios. Pero si tú te fijas en el centro de tu oración, debe estar la completa seguridad de que Dios existe y de que Dios es real y de que Dios es tu centro y de que Dios es tu todo. Y por eso yo creo que Jesucristo comienza en el versículo 9 diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque ¿qué es lo que le da propósito y sentido a la oración, mi hermano? ¿Qué es lo que realmente le da propósito y sentido a que tú cierres tus ojos, agaches tu cabeza, dobles tu rodilla o digas ciertas palabras? ¿Sabe lo que le da propósito y sentido? Que Dios esté ahí, que Dios sea real. Porque imagínate, mi hermano, que nosotros oremos, que nosotros estemos diciendo palabras y que Dios no sea real.
y que Dios no exista. ¿Sabe lo que significaría eso, mi hermano? Que nosotros estaríamos engañados, que nosotros estaríamos haciendo un sinsentido, que nosotros entonces estaríamos diciendo palabras al viento, como piensan los ateos. Pero lo que le da propósito y sentido, lo que le da fuerza a tu oración, lo que entendemos como el privilegio de orar, es que tú tienes la posibilidad de conectarte con Dios, de que Dios está presente en tu oración, el ser más grande de tu universo, el Dios creador, el Dios que modeló las estrellas, el Dios que creó el cielo y la tierra en 6 días y descansó el séptimo, el Dios que hizo al hombre y lo formó del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Ese mismo Dios quiere conectarse contigo y escuchar tu oración. Padre nuestro que estás en los cielos. El propósito de la oración es conectarnos con Dios. Si Dios no existiera, entonces no podemos conectarnos. Estaríamos engañados, pero como Dios es real, entonces la oración es poderosa, entonces la oración nos conecta con Dios, entonces la oración tiene fuerza, tiene propósito, tiene fe, tiene esperanza, porque Dios es real. Pero si Dios no fuera real, entonces ¿a quién le estaría hablando yo? Al aire, al cielo, a las estrellas. Pero Dios es real, mi hermano. Dios es real y Dios está en el cielo. Y es tu Padre, para que entendamos la familiaridad. Porque Dios no solamente quiere ponerse en el cielo como tu creador, como alguien lejano, como alguien que hay que venerar y hay que postrarse y hay que rendirle 100% una pleitesía casi hundidos en el suelo. No, Dios también se presenta como tu Padre. Dios se presenta como mi Padre, para entender que podemos tener una relación de padre a hijo con Él. El privilegio de orar es saber que si tú eres cristiano, eres hijo de Dios, tienes el derecho de poder conectarte con el Padre Celestial. Y ya tú diciendo Padre, mira lo que voy a decir, qué maravilloso. Tú diciendo Padre y que el Señor escuche, ya eso es maravilloso. Que Dios, el Rey de los cielos, quiere escucharte a ti y a mí, personas tan simples y pecadoras, personas tan vanas, personas tan corruptibles, que Dios quiere escucharme a mí, hermano, que no lo merezco, que Dios quiere escucharte a ti y quiera recibirte en el trono de la gracia para que alcances misericordia, como dice Hebreos 4:16, y para que alcances el oportuno socorro, que Dios abra su cielo, que Dios te dé entrada al lugar santísimo, que Dios a través de Jesucristo nos dé y nos abre el camino nuevo y vivo que es por a través del velo que es su carne, que Dios quiera tener un contacto personal contigo. Eso es maravilloso, hermano. Yo a veces le digo a los hermanos, hermano, mira, no te enfoques tanto en pedir, ni incluso tanto enfocarte en agradecer o en interceder. Ya con el puro privilegio de decir Padre y que Dios te reciba como hijo, hijo, dime, ¿qué quieres? Ya eso es maravilloso. Ya eso es algo que no tiene la mayoría del mundo. Ya es eso algo que no tiene la gente de este mundo. Y tú y yo lo tenemos, hermano, y ese es un maravilloso privilegio de poder contar con un rey, con un señor tan maravilloso, tan poderoso, tan sublime, tan majestuoso. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo tú puedes llegar al cielo siendo humanos, siendo terrenales, siendo carnales? ¿Y cómo tú con un ruego y una oración de tu corazón al corazón de Dios? Qué maravilloso privilegio. Digo yo, ya con decir Dios, ya con decir Padre, yo ya estoy pagado. Yo ya estoy pagado. Yo lo sé muy bien, hermano, porque yo cuando pequeñito, mi padre me abandonó, nunca lo conocí hasta aproximadamente los 32 años de vida. Y por mucho tiempo, como niño, lloré y pensé, ¿dónde está mi padre? Fui adoptado, llegué a una familia, me adoptaron. Pude tener una pequeña imagen paterna, pero siempre quedaba la imagen de tener un padre, de poder recibir las caricias de un padre, de poder recibir el apoyo de un padre, de poder sentarme con mi padre y poder hablar con él y que me escuche. Nunca lo tuve, nunca lo tuve, hasta ahora muy grande. Y ni siquiera ahora, porque ya estoy mayor y yo tengo mi hijo. Pero me he dado cuenta cómo he podido descubrir realmente a Dios como mi Padre. Al darme cuenta que aún en mis carencias y mis necesidades, Dios me dice, tú nunca estuviste solo. Yo fui tu Padre Celestial. Yo escuché todo tu ruego.
Yo vi todas tus lágrimas. Yo enfrenté contigo todas tus pruebas. Yo estuve ahí cuando nadie más estuvo ahí. Yo sé todo lo que te pasa. Yo sé toda tu vida. Yo sé todos tus pensamientos. Yo sé todas tus necesidades. Yo te conozco. Yo te formé. Yo te entretejí en el vientre de tu madre. Yo lo hice. No tienes nada que decirme. Yo lo sé todo de ti. Y a veces lo único que hago, Señor, te alabo, te glorifico, te exalto. No hay nada que yo te pueda pedir. Tú ya me lo has dado todo. No hay nada que yo te pueda expresar. Tú ya lo sabes todo, Señor. Tú ya lo sabes todo. Creo que ese es el privilegio que tenemos como cristianos, de poder orar y de poder acercarnos a un Padre bendito, un Padre celestial. Fíjate muy bien que si uno analiza, yo creo que tú conoces, estoy hablando con hermanos que son entendidos de la palabra. Yo creo que entendemos por versículo 10 que deben siempre estar en nuestras oraciones, la prioridad del reino de Dios, venga a tu reino. Y entendemos que si tú eres parte del reino, de la iglesia de Cristo, se ha cumplido esa promesa y tenemos que seguir orando porque la voluntad de Dios se haga en esta tierra. ¿Cómo se puede hacer la voluntad de Dios en esta tierra? A través de la iglesia de Cristo, a través de la predicación del evangelio, a través de expandir la frontera del reino de los cielos. De esta manera nosotros hacemos que los hombres hagan en esta tierra lo que Dios quiere que se haga en el cielo. Y debemos estar pidiendo y en conexión siempre, versículo 10, con el propósito y la obra de Dios. También versículo 11, debemos siempre estar en conexión de pedir a Dios como somos necesitados de Él, por pedir por nuestras necesidades físicas. Pero también debemos pedir, versículo 12 también, debemos pedir por nuestras necesidades espirituales. Hay veces que necesitamos pan, pero hay veces que necesitamos perdón. Hay veces que necesitamos reconciliación, hay veces que pecamos y necesitamos el perdón del Señor. Pero a veces en nuestra vida a lo mejor no hemos pecado, o a veces no necesitamos pan, pero a veces tal vez en nuestra vida necesitamos fortaleza espiritual, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor. Ayúdanos a vencer la tentación, Señor. Ayúdame a no desanimarme, Señor. Fíjate muy bien. Pedimos por el reino de Dios, por el propósito de Dios en esta tierra, la iglesia. Pedimos por nuestras necesidades físicas, pedimos por nuestras necesidades espirituales, pedimos fortaleza espiritual, pero le decimos al Señor, porque tuyo es el reino, todo esto te pertenece a ti, y el poder para hacer lo que tú quieras, y la gloria para alabarte y bendecirte como quieras. Tú eres dueño de todo. Tú eres dueño de todo. Y también viene la condición de versículo 14 y 15, por si acaso, para que nadie se engañe, porque si en esta vida te cuesta perdonar, si en esta vida te cuesta cubrir la falta de tus hermanos, a Dios también le va a costar. Recuerda que dice su palabra, porque con la medida que ustedes miden se os volverá a medir. Y si tú no perdonas, tampoco vas a ser perdonado. Entonces Cristo nos anima. Si quieres solucionar tus problemas con Dios, lo primero que tú tienes que hacer es ponerte a cuenta con tu hermano, es perdonar a tu hermano. Si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, Jesús dice, no vengas a pedirle a mi Padre perdón. No vengas todavía. Solucionemos primero el problema con tu hermano, soluciona primero la enemistad que tienes con tu hermano, soluciona primero el pecado que tienes con tu hermano y después vienes a conversar conmigo y solucionemos nuestros problemas. Pero ¿cuál es el privilegio, mi hermano, que quiero dejarte como ganancia? ¿Cuál es el privilegio? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres cristiano, si tú has ido a las aguas del bautismo, y animo a tal vez a quienes estén conectados y tal vez no hayan sido bautizados, todavía no hayan, o están pensando, meditando en la decisión de bautizarse, te quiero animar que tú puedes tener al Padre, al mejor Padre que cualquier persona puede tener, el mejor de todos. El más maravilloso, al que le pertenecen el reino, el poder y la gloria. Ese es tu Padre. El que formó un reino y lo trajo a este mundo y te ha hecho parte de ese reino. Al que te suple de tus necesidades y se preocupa de que todos los días haya el pan diario en tu mesa. El que se preocupa de perdonar tus pecados cuando falla, porque Él sabe que solo no podemos. E incluso cuando te sientes débil o desanimado, aún incluso el que te libra de la tentación, el que te libra del mal. Ese es el privilegio que tenemos como cristianos, de poder orar, de poder tener a un Dios maravilloso y todopoderoso, un Dios cercano como Padre, un Dios que ha abierto las puertas del cielo
para recibir tu ruego, tu oración y tu súplica. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes, mis queridos hermanos, de cómo Jesús nos encamina a la oración que le agrada a Él, cómo Jesús nos encamina a mostrar lo que tal vez Él prohíbe, lo que le desagrada, pero también nos muestra realmente que hay un maravilloso privilegio. Recuerda que lo repite versículo 8 y versículo 9. Versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y ahora ese mismo Padre que sabe lo que tú necesitas, Jesús dice en versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, eres mi Padre, el que me conoce por completo, el que sabe todo lo que yo soy, está en el cielo y quiere oírte, y quiere escucharte, y quiere responderte, porque eres su hijo, porque eres parte de su plan y de su reino. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y agradezco de todo corazón esta oportunidad que tenemos de mirar la palabra. Sé que hay mucho más que aprender aquí en Mateo capítulo 6, pero quise compartir con mucho cariño para ustedes de estas grandes enseñanzas del privilegio